Les contamos que durante esta semana, ¿no?, la Contraloría tomó razón del reglamento de la ley Karin. Hemos estado hablando acá en el programa, en la radio, a propósito de esto. Y claro, tras estas modificaciones, desde el Ministerio del Trabajo, finalmente entonces es el órgano contralor quien toma razón de este reglamento. Es una ley que entra en vigencia en agosto próximo justamente y que todavía genera algún tipo de dudas en las personas, en los trabajadores, también en las empresas, en las pymes, cómo se puede aplicar. ¿Será muy costoso para ellos, por ejemplo? Se lo vamos a preguntar al abogado de la Fiscalía del IST, del Instituto de Seguridad del Trabajo. Grande el IST. Bueno, se portaron increíble. Matías Valdés, abogado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y claro, habíamos hablado de hecho acerca de los... Estaba en tramitación todavía, sí. La ley, lo hemos hecho en distintas oportunidades a propósito de la ley Karin, pero como adelantaba Loreto, efectivamente todavía hay dudas, particularmente en los tipos relacionados con el acoso laboral, sexual y afines. Si usted nos puede ilustrar sobre estas figuras, se lo agradecemos, abogado. Ya, perfecto. Mire, estamos hablando de la ley Karin, que esta ley que se publicó en enero del año 2024. Y bueno, la ley define un nuevo paradigma, un nuevo principio de las relaciones laborales, recordemos eso. La ley indica que las relaciones laborales ahora se tienen que fundar en un trato libre de violencia, respetuoso de la dignidad de la persona y con perspectiva de género. En ese sentido, la ley ordena a los empleadores a prevenir, sancionar e investigar el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Son esos tres tipos: acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Efectivamente. Okay. Recordemos al respecto que el acoso laboral y el acoso sexual son conductas que ya están tipificadas en nuestro Código del Trabajo desde el año 2005, ¿bien? No son conductas nuevas. El acoso sexual en particular no se ha modificado a partir de la ley Karin, ¿bien? Se mantiene el mismo concepto intacto, ¿bien? Entendido como conductas por medio de, conductas indebidas, ¿cierto?, que se realizan por cualquier medio y que constituyen requerimientos de carácter sexual, ¿bien? Y que tienen por objeto perjudicar la situación laboral, la oportunidad en el empleo de la persona trabajadora, ¿verdad? Puede ser sistemático, puede ser una oportunidad, ¿no es cierto? El acoso sexual, efectivamente sí, el acoso sexual basta una ocasión para que ocurra. Y en ese sentido, ese es el cambio del acoso laboral, ¿verdad? El acoso laboral, si bien estaba desde el año 2005, sufre un pequeño gran cambio, decimos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se constituye como una conducta de agresión, hostigamiento, es decir, un acto de violencia física o psicológica que realiza un empleador, un trabajador o un grupo de trabajadores en contra de un trabajador o un grupo de trabajadores, ¿cierto?, por cualquier medio, y ahora la ley agrega una sola vez o reiteradamente. Hasta el día de hoy era solo una conducta reiterada, ¿cierto? Ahora basta una sola conducta de agresión, hostigamiento para que estemos en presencia de un acoso laboral. Sí, abogado, yo recuerdo cuando hemos hablado de estos temas también, claro, está definida la ley, hubo modificaciones, pero muchas personas, y nos empiezan a preguntar ahora desde ya, los invitamos a hacer sus consultas al WhatsApp. ¿Cómo, a ver, del ABC, dónde se hace la denuncia, las pruebas, quién las tiene que llevar? ¿Qué pasa? Nos están preguntando, por ejemplo, si el acoso de un subalterno hacia un jefe, si tiene que haber un tema jerárquico también. En la práctica, en lo concreto, y muchas personas que, claro, se plantean en distintos escenarios, en distintas situaciones, son normas generales, porque nos dicen, claro, ¿qué pasa si es que me dice X? ¿Qué pasa si es que me mire y me dice tal? No hay un listado de cosas que se pueden o no se pueden hacer. Exacto. Bien. Para eso tenemos que hacer una leve aclaración. El acoso sexual no tiene definido su sujeto activo y su sujeto pasivo en su definición. ¿Ya? Eso quiere decir que no define quién lo puede ejecutar y quién lo puede recibir. Por lo tanto, tenemos que entender que cualquier persona puede ser ejecutor de acoso sexual o puede ser víctima del acoso sexual al interior de la organización. No requiere de una situación necesariamente una situación de jerarquía. ¿Y el laboral? El acoso laboral, el sujeto activo es un empleador, un trabajador o un grupo de trabajadores en contra de un trabajador o un grupo de trabajadores. Ya, pero en ese sentido, ¿un subalterno puede acosar laboralmente a un jefe? Exacto, sí se puede. De hecho, el reglamento que se publicó el día de ayer, que es el reglamento sobre directrices del procedimiento de investigación,
lo define como acoso vertical, acoso horizontal o acoso mixto, dice el reglamento, ¿cierto? Así que sí, no es necesario que solo que venga vertical, es decir, de arriba hacia abajo, puede venir de abajo hacia arriba el acoso o horizontalmente, ¿cierto? Sí. Y en cuanto a la forma de denunciar, ahí hay que distinguir entre sector público y sector privado, ¿bien? El procedimiento en el sector público es aquel regulado para los sumarios administrativos y las investigaciones sumarias, ¿ok? En cambio, en el sector privado, los empleadores tienen que regular un procedimiento de investigación y sanción a partir de las normas del artículo 211b del Código del Trabajo y a partir de este nuevo reglamento que se ha publicado el día de ayer, ¿bien? Abogado, ¿y la denuncia de quién se considera víctima, ya sea de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia en el trabajo, puede indistintamente hacer la denuncia ante el empleador, ante la inspección del trabajo, ante los tribunales laborales? ¿Dónde se hace la denuncia? Ya, en el sector privado, los trabajadores del sector privado denuncia ante el empleador o ante la dirección del trabajo. Bien, y este nuevo reglamento que se publicó ayer consagra también que si la denuncia se hace ante el empleador, le puede pedir a su empleador que la investigación la realice la dirección del trabajo. Bien, ese es el camino en el sector privado. En el sector público la denuncia se hace ante el jefe superior del servicio, ¿ok? ¿Para qué? Para que este jefe superior del servicio instruya el respectivo sumario administrativo o la investigación sumaria. De acuerdo. ¿Y las empresas tienen alguna obligación de, a propósito de la proactividad que se le exige, ¿no?, de publicar algún tipo de protocolo para estos efectos también? Eso efectivamente, en la forma en que el empleador va a dar cumplimiento a estos nuevos deberes, recordemos, el trabajador ahora, el trabajador y el funcionario tienen derecho a que el empleador adopte las medidas tendientes a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia del trabajo. Y en ese sentido, el empleador cumple sus deberes de prevención a través de un protocolo de prevención que tienen que tener tanto las entidades públicas como privadas. Ese protocolo de prevención se hace en base al modelo que distribuyó la Superintendencia de Seguridad Social y que hemos repartido los organismos administradores. El Instituto de Seguridad del Trabajo a su empresa adherente le ha distribuido este protocolo de prevención. Y luego la investigación y sanción en el sector público, como les decía, se hace a través de las investigaciones sumarias y sumario administrativo regulado en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto de Municipalidades, y en el sector privado se hace a través del procedimiento interno de investigación y sanción que tiene que confeccionar ahora el empleador a partir de este reglamento que se publicó el día de ayer. Y ese reglamento, esa confección y finalmente la puesta en práctica de esta ley, en el caso de las pymes, por ejemplo, que también nos preguntan mucho, ¿ellos tienen asesoría de algún otro organismo, o sea, alguien que los pueda ayudar? Porque también puede ser engorroso y hasta caro. Ya, efectivamente, la ley definió que los organismos administradores del seguro de la ley de 6.744, las mutualidades de empleadores, tenemos el deber de asesorar a todos nuestros adherentes en cuanto al protocolo de prevención, en cuanto a su elaboración y a su implementación. Y a las empresas que no tienen el deber de tener reglamento interno de orden, higiene y seguridad, es decir, las empresas con menos de 10 trabajadores, a estas empresas se les va a asesorar por parte de los organismos administradores tanto en el protocolo de prevención como en el procedimiento de investigación y sanción. ¿Bien? O sea, siempre van a estar con algún organismo técnico que sabe, en este caso las mutualidades, en fin. Efectivamente, ellos pueden requerir la asistencia. Absolutamente, sin costo, por supuesto. Parte de las prestaciones del seguro de la ley 6.744. Sí, a propósito, varias preguntas en el mismo sentido, voy a tratar de sintetizarlas en la siguiente consulta. ¿Hay algún tipo de resguardo para quien se siente una víctima de estas tres figuras, acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, y que quiera, por ejemplo, hacer una denuncia anónima? ¿Eso es factible en este contexto? A ver, más que una denuncia anónima, el anonimato, digámoslo así, está resguardado por el deber de confidencialidad que tienen los empleadores en esta materia. ¿Bien? Si yo hago mi denuncia, solo deberían tener acceso al expediente de investigación los intervinientes del proceso. Y este nuevo reglamento que se publicó ayer definió como intervinientes del proceso al denunciante, al denunciado, al empleador y a la persona que investiga. ¿Bien? Solo ellos pueden tener acceso a este expediente. El trabajador tiene derecho a que el empleador adopte unas medidas inmediatas de resguardo desde el momento mismo de la denuncia.
¿bien? La ley, a modo ejemplar, define como medidas inmediatas de resguardo la separación de espacios físicos, la redistribución de jornada de trabajo, por ejemplo, o la atención psicológica temprana ante el organismo administrador de la ley 10.744. ¿Bien? Pero esas no son medidas taxativas. Podría el empleador tomar otras medidas que considere necesarias para resguardar la integridad de ese trabajador que está denunciando. Sí, creo que las consultas de los auditores apuntan justamente cuando el autor o la persona denunciada es justamente el jefe, el dueño de la jefa, empresa. dueña de la empresa. ¿Qué tipo de resguardos tiene la pega, finalmente, trabajador claro. o trabajadora en ese contexto, abogado? No, por supuesto. Ahí recordemos que el trabajador siempre puede hacer su denuncia ante la Dirección del Trabajo. Y obviamente que si mi denuncia va a ser contra el dueño de la empresa, tendré que efectuarla ante este órgano que es un tercero imparcial, ¿cierto? Que es el órgano que fiscaliza y sanciona, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso tendría que acudir a la Dirección del Trabajo a hacer mi denuncia, porque el empleador no se va a investigar a sí mismo, ¿verdad? Exacto. Sí. Muchas preguntas, abogado, claro, por temas puntuales, ¿no? Como ahora hay un listado, vamos a ver, claro, más adelante también, conforme avance la ley también, para ver el caso a caso, pero muchos nos preguntan, y para terminar, abogado, las denuncias falsas, si es que se denuncia falsamente, si hay sanción para ellos también. Ya, la ley no contempló una hipótesis específica para quien haga mal uso de este procedimiento, ¿cierto? Que esa es la hipótesis en la que se pone la gente. Mal uso del procedimiento porque quiere vengarse de alguien, quiere hacerle daño a alguien. En ese caso tendríamos que recurrir a las reglas generales. Y en principio uno podría entender que quizás en el mundo privado, si un trabajador hace un uso abusivo de este procedimiento que pueda ser acreditado, eventualmente se podría haber expuesto a la causal de despido por falta de la probidad, por ejemplo, o en una de esas por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por infringir ahí el reglamento interno, por ejemplo. Y en el sector público, eventualmente a una persona que haga mal uso de los instrumentos públicos se le puede iniciar un sumario administrativo a su vez, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Podría incluso incurrir en la causal de violencia en el trabajo, ¿no? También, pues alguien que está haciendo mal uso, algo, claro, si te están... Claro. Bueno, también, ¿no? Efectivamente se podría dar la hipótesis en que el mal uso de este procedimiento pudiera dar lugar a una situación de acoso laboral, por ejemplo. En la misma ley. Mira, exactamente. Exacto. Ya. Tremendo. Mucho, abogado, gracias. Lo estrujamos. No, pues gracias a usted, Es importante difundir estas materias. Sí. Matías Valdés, abogado de la Fiscalía del Instituto de Seguridad del Trabajo, el IST. Muchas gracias, abogado. Muy buenos días. Que estén muy bien. Gracias Chau, a usted chau. también, gracias.